Hola, este video es para que veamos un ejercicio donde vamos a utilizar la definición de velocidad para una reacción química. Para eso, sí, un breve repaso. Esto ha aparecido en un video anterior, que es donde tienen justamente la explicación de lo que es la definición de velocidad. La velocidad de cambio de concentración, que puede ser calculada para un reactivo o un producto, se calcula como un delta C dividido un delta T. ¿Sí? Se le puede decir velocidad de desaparición en el caso de un reactivo o velocidad de aparición en el caso de un producto. En forma genérica se le dice velocidad de cambio de concentración. Mientras que la velocidad de la reacción, VR lo vamos a abreviar, se puede calcular de hecho de la misma manera que la velocidad de cambio de concentración, pero luego se debe dividir por el coeficiente estequiométrico de la sustancia que hayas utilizado para su cálculo. Podés usar cualquier reactivo o cualquier producto, pero tenés que acordarte de dividir por el coeficiente correspondiente. De hecho, si conozco una velocidad de cambio de concentración, es decir, la velocidad de cambio, supónganse, de la sustancia X, si divido por el coeficiente estequiométrico de la sustancia X en la reacción, voy a obtener la velocidad de la reacción. Y si tengo la velocidad de la reacción y multiplico por el coeficiente de alguna de las sustancias involucradas en la reacción química, podré obtener la velocidad de cambio de concentración de esa sustancia. Esto permite ir de un lado para el otro, de la velocidad de cambio a la velocidad de reacción y de la velocidad de reacción a la velocidad de cambio. De hecho, en el problema que vamos a hacer ahora vamos a aprovechar esto último. El ejercicio que vamos a hacer es el que está en pantalla. Tenemos esta reacción química de formación de amoníaco y tenemos como dato que en un determinado momento la velocidad con la cual reacciona el reactivo hidrógeno, es decir, la velocidad de desaparición del hidrógeno, es menos 0,12 molar sobre segundo. Lo que nos pide calcular es la velocidad de la reacción y posteriormente la velocidad de cambio tanto del otro reactivo, el nitrógeno, como del producto, el amoníaco. Entonces, nuestro dato original, nuestro dato de partida es la velocidad de cambio del hidrógeno con el valor que nos indica el enunciado, y tenemos que obtener la velocidad de reacción, es decir, VR, la velocidad de desaparición del otro reactivo, del nitrógeno, y la velocidad de aparición del producto, del amoníaco. ¿Sí? Entonces nuestro dato de partida es la velocidad de cambio del hidrógeno, tenemos que obtener las otras tres velocidades. Si vamos a nuestro resumen, teniendo como dato la velocidad de cambio del hidrógeno, ¿sí? teniendo como dato una velocidad de cambio de concentración, yo puedo, dividiendo por el coeficiente de esa sustancia, obtener la velocidad de la reacción. Ese va a ser mi primer paso. ¿Sí? Voy a tomar la velocidad de cambio del hidrógeno y dividir por el coeficiente del hidrógeno para obtener la velocidad de la reacción. ¿Sí? Es decir, tenemos que dividir por el coeficiente. Ahora, fijémonos cuál es el coeficiente del hidrógeno en la ecuación. ¿Sí? El hidrógeno tiene como coeficiente, a la vista, parecería un 3. Tenemos que tener en cuenta que como es un reactivo, el coeficiente estequiométrico se lo considera negativo. ¿Sí? No olvidarse que los coeficientes de los reactivos deben ser considerados negativos, con lo cual no es 3, sino que en realidad es menos 3. Por lo tanto, para obtener la velocidad de la reacción, lo que yo voy a tener que hacer es tomar la velocidad de cambio del hidrógeno y dividir por menos 3. El resultado me da lo que figura en pantalla. Tengan en cuenta que al dividir por menos 3, el signo negativo se termina simplificando y el resultado de la velocidad de reacción me va a dar positivo. Esto siempre ocurre de esta manera, las velocidades de reacción siempre van a ser positivas. Hay que tener cuidado con poner el signo correspondiente en el coeficiente estequiométrico de los reactivos. Bien, tenemos entonces primera respuesta, ¿sí? Nuestro dato original y la primera respuesta, que es la velocidad de la reacción. Nuestro siguiente objetivo es obtener la velocidad de cambio del otro reactivo, del nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno también se consume al igual que el hidrógeno, su velocidad va a ser negativa y eso lo vamos a tener en cuenta cuando tengamos en cuenta su coeficiente estequiométrico. ¿Qué hay que hacer para obtener la velocidad de cambio del nitrógeno? Bueno, teniendo la velocidad de la reacción, que la acabamos de calcular, uno puede obtener la velocidad de cambio del nitrógeno multiplicando en este caso por el coeficiente del nitrógeno. Es decir, ¿sí? Para obtener la velocidad del nitrógeno a partir de la reacción, ahora el ejercicio es
al revés de lo que hicimos inicialmente. Vamos a tener que multiplicar por el coeficiente. Por supuesto, por el coeficiente del nitrógeno. Entonces, si nos fijamos cuál es el coeficiente del nitrógeno, cuando no hay ningún número escrito, lo que corresponde es un coeficiente 1, y teniendo en cuenta que el nitrógeno es un reactivo y que su coeficiente es negativo, vamos a tener que entonces multiplicar la velocidad de la reacción por menos 1. Haciendo esa sencilla cuenta, lo que vamos a obtener, dado que la velocidad de reacción nos ha dado ese valor, es que la velocidad del nitrógeno es en valor absoluto igual, pero ahora con signo negativo. Tenemos entonces la segunda respuesta, la velocidad de cambio del nitrógeno. Lo único que nos falta ahora es la velocidad de cambio del amoníaco, es decir, la velocidad de aparición del producto. Por supuesto, el procedimiento ahora va a ser análogo a lo que hicimos para obtener la del nitrógeno. En el caso del amoníaco, como es el producto, el coeficiente se considera positivo, tiene coeficiente 2, por lo cual ahora la velocidad de la reacción para poder obtener la del nitrógeno se va a tener que multiplicar por 2. La cuenta es muy simple y el resultado que nos da es que la velocidad de aparición del amoníaco tiene ese valor. Tenemos entonces la última respuesta que necesitábamos. Es decir, a partir de la velocidad de cambio del hidrógeno, que era la única que conocíamos originalmente, obtuvimos la de la reacción dividiendo por el coeficiente. Luego con la de la reacción obtuvimos la de las demás sustancias involucradas multiplicando en cada caso por el coeficiente correspondiente. ¿Sí? La moraleja es que conociendo una sola de las velocidades se pueden obtener cualquiera de las demás. Si hubiéramos tenido inicialmente la velocidad de la reacción, también podríamos haber obtenido las otras tres velocidades, en ese caso multiplicando en los tres casos por los coeficientes correspondientes. ¿Sí? Es cuestión de dividir o multiplicar según lo que corresponda y tener en cuenta el signo del coeficiente. ¿Sí? Este era el resumen, esto es lo que necesitábamos conocer para poder resolver el ejercicio. Si quieren, acá les dejo escrito en forma más cotidiana lo que es la resolución del problema. Pueden pausar el video y ver con más detenimiento qué aparece en esta imagen. Espero que les haya servido. Hasta luego.